Bien, continuando, como les decía, lo que es la linfocítica y la eosinofílica o eosinófila, hay una diferencia importante. La linfocítica, si bien es igual infiltración, pero es una infiltración superficial, ¿bien? Hay una infiltración superficial del linfocito. En cambio, en la eosinófila es una infiltración más profunda. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Es que en la linfocítica, la infiltración del linfocito es a nivel de la mucosa, ¿bien? Y la eosinófila traspasa la mucosa, es decir, hay una infiltración tanto a mucosa, submucosa y muscular, ¿bien? Esa es la diferencia importante. ¿Y por qué tengo que saber esa diferencia? Porque la eosinofílica, al ser profunda, una infiltración profunda, ¿qué es lo que me va a producir? Antes que nada, la eosinofílica prevalece sobre todo en el antro, y la linfocítica en el cuerpo. Ahora usemos el raciocinio. Si la eosinofílica prevalece en el antro, ¿qué es lo que va a poder producir una infiltración excesiva e intensa de eosinófilos? Puede llegar a producir una obstrucción del píloro, de la región antropilórica, y poder presentar en el paciente signos y síntomas de dispepsia, de tipo agudo sobre todo. Bien, entonces, ¿qué se hace en estos pacientes que tienen este tipo de gastritis? Pues se los trata con glucocorticoides. ¿Bien? Es como decirles que la eosinofílica eh, tiene una clínica más aguda en comparación con la linfocítica. Uno, porque su infiltración es profunda, es decir, es a nivel de la mucosa, de la submucosa y muscular. Y al ser profunda, el grado de inflamación y edema que me va a producir va a ser mayor. Y como se encuentra en el antro pilórico, sobre todo, pues va a dificultar el vaciamiento, ¿no? Claro, el vaciamiento. Y me va a poder producir una obstrucción del píloro. Y la clínica va a ser de tipo aguda, que se va a tratar con glucocorticoides, ¿no? Como cualquier enfermedad aguda. Siempre acudimos a los glucocorticoides. Bien. Después tenemos la enfermedad de Crohn, la sarcoidosis. Estas de aquí, la sarcoidosis, la gastritis granulomatosa, la de cuerpos de Russell, son gastritis granulomatosas, como dice su nombre, y que se caracterizan por granulomas, ¿no? Pero el más grave aquí es la gastritis de cuerpo de Russell. ¿Bien? Esta tiene una forma tumoral en la parte endoscópica. Se puede ver como si fuera un tumor. ¿Bien? Lo más importante, como les decía, es la linfocítica y la eosinofílica, para que puedan diferenciar la clínica. Muy diferente, ¿no? La eosinofílica y la linfocítica. La eosinofílica es más aguda, por así decirlo. Pero, entonces, ¿y cómo voy a diagnosticar eso? Es difícil, ¿no? Difícil su diagnóstico. Pero, en este caso, el diagnóstico es únicamente por biopsia. Únicamente por biopsia. En cambio, en la linfocítica, el diagnóstico es por endoscopía. Solo endoscopía. En la eosinófila, con biopsia. Obviamente, para hacer biopsia tiene que estar dirigido con endoscopía, ¿no? Pero sí o sí hay que sacar una parte para ver esa infiltración eosinofílica. Bien, entonces eso en cuanto a eso. Y después aquí tenemos la artritis flegmonosa, que básicamente, como les decía, es, perdón, es raro y letal y se caracteriza. Perdón, esta gastritis flegmonosa estaba en la clasificación de gastritis aguda, ¿no? Recordarán eso. Aquí está, ¿no? Aquí está. La gastritis flegmonosa. Justamente esta es la que vamos a ver ahorita. Miren, le dije que tiene característica de crónica, ¿no? Ahorita leemos. Y ahí ya pueden ir viendo la imagen. Bien. Entonces, es raro y letal. Se caracteriza por infiltrados inflamatorios agudos e intensos
difuso en toda la cavidad gástrica, ¿no? Entonces, también me produce una pangastritis, ¿no? Y en ocasiones necrosis, como pueden ver en estas regiones de color oscuro o marrón. Entonces, la gastritis crónica asociada al Helicobacter pylori no es la única que me va a producir una pangastritis, sino también la gastritis plemonosa. Me va a afectar también toda la cavidad gástrica. Pero esta gastritis plemonosa se presenta generalmente en personas de edad avanzada, alcohólicos y enfermos con SIDA. Y esto igual no olviden, los microorganismos relacionados son el estreptococo, estafilococos y E. coli, Protus y Haemophilus. Porque justamente hay una pregunta que dice, ¿cuál de estos agentes me produce una gastritis? Es una pregunta general, no te está pidiendo qué tipo de gastritis. Entonces, ahí menciona Helicobacter pylori, Streptococcus, Staphylococcus, E. coli, y la respuesta ahí es todas, ¿ya? Entonces, no hay que olvidarnos, ¿no? De que Streptococcus, Staphylococcus y E. coli también me producen gastritis, una gastritis plemonosa. Y aquí abajo dice que el fracaso de las medidas de sostén y tratamiento antimicrobiano tal vez haga necesaria una gastrectomía, ¿no? Obviamente la gastrectomía va a variar, ¿no? Puede ser parcial o completa. Nosotros hemos visto lo que es el Billroot 1 y Billroot 2, ¿no? El Billroot 1 es la gastrectomía de tipo gastroduodenal y el Billroot 2 es gastroyeyunal, ¿no? Pero esos son gastrectomías parciales, ¿no? Puede ser también total una gastrectomía. Depende del caso, depende de qué tanto haya afectado al estómago. Entonces, aquí lo más importante, como le decía para la pregunta de examen, es que se queden con esto, ¿no? De que también puede ser causado por estreptococo, estafilococo y E. coli. Bien, la gastritis crónica, como cualquier enfermedad, igual, pues es un infiltrado inflamatorio formado sobre todo por linfocitos, ¿no? Por linfocitos, o sea, por los mononucleares. Y células plasmáticas con muy escasos neutrófilos, ¿no? Porque ya no es una gastritis aguda. Y esto igual es pregunta de examen aquí, porque aquí en gastritis crónica aquí dice, ¿no? Que inicialmente la inflamación se distribuye en placas y afecta las porciones superficiales y glandular de la mucosa gástrica, inicialmente, ¿no? A veces el cuadro avanza a una destrucción glandular con atrofia y metaplasia. Obviamente, cuando hay metaplasia, ya me puede llegar a producir el adenocarcinoma, ¿no? Pero antes de eso, empieza desde el principio. Tenemos una fase temprana, que es la gastritis superficial, que es básicamente una lesión inflamatoria hasta lo que es la lámina propia de la mucosa. Esa es la primera parte, por así decirlo, una gastritis superficial. Después la gastritis atrófica ya no es solo en la lámina propia de la mucosa, sino que se va a profundizar en la mucosa con distorsión y destrucción progresiva de las glándulas. Aquí ya se va profundizando hasta lo que es la muscular propia, ¿no? Y la atrofia gástrica ya llega básicamente a destruir en su totalidad las estructuras glandulares y el proceso inflamatorio es escaso, ¿no? Aquí es donde pueden ver esto, miren, esto. Aquí ya está sin esos pliegues gástricos porque ya está todo atrofiado. Y aquí es donde se puede ver básicamente la irrigación gástrica, ¿no? Porque ya se pierden esos pliegues. Aquí ya es una atrofia gástrica como tal. Bien, eso en cuanto a la gastritis crónica. Después, el tratamiento simple y sencillo, bueno, perdón, corto. Eh, aquí nos dice de que es dirigido a la secuela y no a la inflamación subyacente. Obviamente, en gastritis crónica no vas a tratar como si fuera una gastritis aguda. Entonces, es necesario administrar complementos parenterales de vitamina B12 a largo plazo. Esto sería para los pacientes que están con anemia perniciosa, ¿no? Y nosotros, ¿dónde mencionamos a la anemia perniciosa? En la gastritis crónica atrófica tipo A o tipo B. Tipo A.
exactamente la tipo A, ¿no? O la autoinmunitaria. Para ese sería este tratamiento de vitamina B12. Y no se recomienda erradicar de forma sistemática el Helicobacter pylori, a menos que exista una úlcera péptica o un linfoma mal de escasa malignidad. Esto no es más que un linfoma del epitelio superficial de la mucosa gástrica. Bien, entonces en estos casos, pues sí se va a erradicar sistemáticamente, ¿no? Pero yo tenía la pregunta, por qué no se recomienda erradicar de forma sistemática el Helicobacter pylori? Esa es la pregunta que yo me hice. Y la respuesta que yo encontré es que no se recomienda la erradicación completa, salvo estos dos casos, ¿no? ¿Por qué? Porque frecuentemente me puede llegar a producir resistencia antibiótica. Esa es la respuesta, simple y sencillamente eso. ¿O alguien tiene otra respuesta al por qué no se debe erradicar de forma sistemática? Esa es la respuesta y es simple igual, ¿no? O sea, es pura lógica, ¿no? Tiene sentido. Puede producir entonces resistencia. ¿Por qué? Porque puede que no se erradique de forma completa y con que se quede un poquito ya me va a producir lo que es resistencia antibiótica. Bien. Ahora esta es una pregunta simple y sencilla. Miren, ¿cuál enunciado no corresponde a la gastritis de tipo B? Está hablando de la gastritis crónica, por si acaso. La gastritis de tipo B es la que estaba asociada al Helicobacter pylori, ¿no? Entonces, con eso en mente, vamos a analizar los incisos. ¿Es de predominio antral? ¿Sí o no? Sí, Sí, ¿no? La frecuencia se incrementa con la edad también, ¿ya? También. Puede inducir el desarrollo de adenocarcinoma gástrico o cáncer gástrico. sí, Claro, ¿no? Es una de sus complicaciones. Bien. Ahora, aquí dice, ¿se recomienda la erradicación sistemática del Helicobacter pylori en todos los pacientes? No. Justamente acabamos de ver eso, ¿no? Salvo en pacientes con úlcera péptica o con linfoma de baja malignidad. Esas eran las excepciones, ¿no? Entonces, esta es el enunciado que no corresponde a la gastritis de tipo B, ¿no? Esta sería la inciso D. Se recomienda la erradicación sistemática del Helicobacter pylori en todos los pacientes. Esa sería la respuesta correcta para encerrar. Bien. Ahora, estas preguntas aquí igual son las que les decía. Aquí, la primera. Dice, la gastritis aguda de etiología infecciosa puede ser producida por los siguientes gérmenes: Helicobacter pylori, Streptococo, herpes simple, E. coli, todos o ninguno. esas son todas, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque vimos el Escherichia coli, herpes simple y estreptococo. ¿En qué tipo de gastritis lo vimos esos tres? Eh, Lemonosa, no sé. La flemonosa, ¿no? Entonces, eso es importante. Porque, y recuerden, incluso dice aquí gastritis aguda, dice. La flemonosa es una gastritis aguda. Entonces, eso. La respuesta es todos. Todos pueden producir. Todos estos gérmenes me van a producir una gastritis aguda. La siguiente pregunta dice, una de las siguientes características no corresponde a la gastritis de tipo A. Está hablando de la asociada al Helicobacter pylori o la autoinmune. Autoinmune. Exactamente, la autoinmune. ¿Se asocia con anemia perniciosa? ¿Sí o no? Sí, 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 ¿no? Y después me producía anemia megaloblástica, ¿no? Eso les había dicho. ¿Hay anticuerpos circulantes contra las células parietales? sí, Sí, ¿no? No solo era contra las células parietales, sino también contra el factor intrínseco. Bien.
Entonces sí, afecta al fondo y cuerpo del estómago. Yo creo que era solo cuerpo, ¿no? Mm, en realidad, en Harrison lo puedes encontrar cuerpo o fondo. No sé por qué está así, porque que yo entienda el fondo, supongo que se refiere al fondo, que es el que está en la parte, en la cabeza del estómago, pero yo tengo entendido que el cuerpo lo consideran tanto el cuerpo como tal y la parte de arriba. Eso incluso lo dijo el doctor, o sea, lo mencionó el cuerpo como si incluyera el fundus, que es el fondo que está en la parte más arriba del estómago. Entonces la respuesta es correcta aquí. Afecta al fondo y el cuerpo, el estómago. ¿Ya? En Harrison igual lo pone. ¿Ya? Pero principalmente nosotros sabemos que es el cuerpo, ¿no? Solamente que aquí lo incluye también al fondo. Entonces es correcto. ¿Es la forma más frecuente de gastritis crónica? ¿Es la más frecuente o no? No, No. No, no, ¿eh? Es la tipo B la más frecuente, ¿no? La asociada al Helicobacter pylori. Simple y sencillo. sí. Ya después las siguientes preguntas, creo que ya son unas cuantas que quedan. A ver, dice, ¿cuál de los... Ah, esto es interesante analizar, mire. Esto de cuál de los siguientes es el método útil para evaluar, dice, el tratamiento contra el Helicobacter pylori. Serología, no, por el tiempo. Prueba del aliento de ureasa, ¿no? Sería, esta es la respuesta correcta. Pero ¿por qué no sería antígenos en ese? Si es específico también. ¿Por qué creen que no es antígenos en ese? Aquí la respuesta correcta es prueba del aliento. Ya, pero descartando. Histología, ni cómo. No vas a hacer pues, biopsia, ¿no? Para evaluar un tratamiento, ni idea. Pero antígenos en ese, ¿por qué creen que no es el método, no es un método tan útil para evaluar el tratamiento? Podría ser porque en este podemos encontrar distintos tipos de microorganismos que al final de cuentas se va a demorar en saber cuál va a ser el adecuado. Exactamente. El, va a demorar, sí, pero en la parte práctica no es, no es útil. ¿Por qué? Por el costo. Es muy caro el costo. Es caro. En cambio, la prueba del aliento es rápido, barato y es práctico, ¿no? Entonces, este es la prueba del aliento de ureasa, ¿no? Que es la que se utiliza para evaluar el tratamiento contra el Helicobacter pylori. Pero vi otra pregunta donde decía cuál es el método útil para, para verlo para diagnosticar precozmente. Y también mencionaba la prueba del aliento, por si acaso, para el diagnóstico precoz. También es el aliento, prueba del aliento de la ureasa. ¿Ya? Bien, entonces continuando, los anticuerpos anticélulas parietales en la gastritis autoinmunitaria están dirigidos contra la siguiente estructura celular. Esta está sencilla, ¿no? Contra la bomba de protones, ¿no? Ahí es donde va a actuar estos anticuerpos en contra de células parietales y contra el factor intrínseco, ¿no? Entonces, la respuesta es contra la bomba de protones. Ahí es donde van a dirigirse estos anticuerpos. Membrana celular, endomisio, citoplasma, nada que ver. ¿Ya? Contra la bomba de protones, ¿no? O sea, contra la bomba hidrógeno, potasio, ATPasa. Bien, bien, estas preguntas más faltan. Este igual es simple, es básicamente lo mismo. Y ya lo busqué en el Harrison, ¿ya? Así que no se preocupen, igual lo pueden corroborar. La gastritis crónica afecta principalmente, perdón, al fondo y al cuerpo, asociado tradicionalmente a la anemia perniciosa. Gastritis tipo A, tipo B, indeterminada. La A, ¿no? Tipo A, Exactamente. En la tipo A o autoinmune, ¿no? Recuerden que el autoinmune
me produce anemia perniciosa y esta anemia perniciosa me produce anemia megaloblástica, ¿no? Entonces, eso no se olviden, ¿ya? Después la tipo B es la que está asociada al Helicobacter pylori y no tiene nada que ver, ¿no? A la pregunta. Entonces, es gastritis tipo A. Los factores de riesgo para la infección por el Helicobacter pylori son los siguientes, excepto. Esta es una muy buena pregunta. Lo tuve que buscar bien y lo encontré. Justamente, excepto en raza afroamericana. ¿Ya? Justo en Harrison igual está enumerado. Nivel educativo, nacer o vivir en un país pobre, hacinamiento en el hogar. Y tiene sentido, ¿no? Todos estos de aquí. Pues porque la artritis por Helicobacter pylori, bueno, el Helicobacter pylori en sí se transmite por los alimentos contaminados, es fecal oral o es oral, ¿no? O sea, por la saliva. Entonces, está asociado más que todo a personas con bajos recursos, ¿no? Con una higiene pobre, donde contaminan fácilmente los alimentos y al ingerirlos, pues puede que esté en Helicobacter pylori, ¿no? Yo prácticamente cuando me dicen por qué se transmite la Helicobacter pylori, yo tengo el concepto de que es sobre todo, por ejemplo, en los lugares en los lugares donde venden comida en la calle, pero cuando son los últimos, es decir, como digamos, digamos, te compraba un pollo, digamos, de cualquier lado y que esté al aire libre y lo último, digamos, es como que lo que está menos limpio. Eso es lo que yo tengo esa idea, ¿no? Porque siempre llego a esa conclusión cuando veo a alguien que tiene gastritis por Helicobacter pylori y le digo, por qué crees que contraíste Helicobacter pylori? Ah, es que como mucho en la calle. Eso es lo que me dice. Entonces, eso lo he visto en varios amigos y bueno, para eso pues hay que evitar comer mucho, ¿no? En la calle, cosa que es difícil para nosotros. Bien, entonces, solo eso. ¿No hay alguna pregunta o algo que quieran aumentarle? Porque es un tema fácil y no largo. No es tan complejo, no tan largo como pensé en Harrison. Bien, entonces, eso sería, ¿no? ¿O tiene alguna pregunta o alguna contribución? Todo claro, Jimmy. Es, es fácil en el sentido de que te tenés que tener en mente lo que es gastritis autoinmune crónica y la gastritis, o sea, la tipo A y la tipo B, ¿no? Eso es lo más importante. Eso es lo que sí o sí siento que va a entrar. Sí o sí va a entrar. Gastritis autoinmune y gastritis asociada al Helicobacter pylori. Bien, entonces si no hay más preguntas, eso sería todo. Gracias. Este, voy a ver si ya se guardó el otro video. Sí, ya se guardó. Entonces ya puedo terminar esto.